Ya está por aquí Ana Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Ana Lorena, ¿qué nos cuentan? Este documento se dio, me parece, se dio a conocer el lunes y son 300 organizaciones las que están pidiendo la destitución del fiscal Gertz Manero. Lo que hemos estado viendo, por supuesto, ha sido muy complicado en términos, pues incluso no nada más penales, a lo mejor también mediáticos. La sociedad parece que está muy decepcionada por un lado. Hay muchos casos que lamentablemente no han sido plenamente investigados o no hay información realmente al respecto sobre ya no el caso de la relación o los vínculos directamente con el narcotráfico o lo que estábamos viendo que Estados Unidos estaba imputando sobre el propio general, sino aquí los temas más que más duelen a la sociedad, que son, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa o el caso de Tlatlaya. Ana Lorena, ¿qué están pidiendo ustedes como organizaciones? Sí, Adriana, pues mira, el comunicado, como tú bien lo dices, está firmado por organizaciones, pero también hay una gran cantidad de víctimas, sobre todo víctimas de desaparición, familiares de víctimas de desaparición, que yo creo que son las personas más sensibles frente a la impunidad que está viviendo el país, ¿no? Son familias, muchas de ellas, que están ahorita haciendo búsqueda en el terreno y que no han visto en el país ninguna posibilidad de justicia. Entonces, creo que, lo que desde los colectivos que venimos trabajando, desde los espacios donde nos estamos articulando, lo que nosotros vemos es que lo que sucedió con la no investigación exhaustiva del caso del general Cienfuegos se suma a una serie de irregularidades que hemos venido notando por parte de la Fiscalía General de la República. En primer lugar, creemos que el fiscal tiene una ley que le puede ayudar a ser una institución mucho más dinámica, una ley que tiene figuras que pueden ayudar a conformar los equipos de manera diferente. Actualmente seguimos teniendo un ministerio público que pareciera que es el que te tiene que dar respuesta frente a casos grandísimos, sin ayuda extra, sin equipo, sin apoyo policial de investigación, sin apoyo de peritos. Es imposible que un solo ministerio público te dé respuesta para investigaciones complejas. La ley trae figuras de equipos mixtos, mucho más colaborativos para investigar. La nueva ley, la ley orgánica de la Fiscalía trae también una mirada de no investigar el caso a caso, sino ir mirando los fenómenos por lugares, por territorios, por temporalidad, por víctimas, para que realmente se pueda romper con las estructuras criminales que siguen imperando en el país. Todo eso que está en la ley orgánica no se ha cumplido, ¿no? En la práctica, nosotros que, por ejemplo, acompañamos casos, vemos que se sigue esta lógica de caso a caso. Nosotros acompañamos, por ejemplo, los casos de las masacres de migrantes de San Fernando, Tamaulipas, acompañamos a familias que tienen casos, a familias de migrantes que tienen casos de desaparición, y la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Con muchas dificultades logramos que los casos de las masacres nos los unieran en una sola área, pero siguen sin querer formar los equipos que establece la ley, por ejemplo, ¿no? Hay otros incumplimientos por parte del fiscal que han sido denunciados. Los nombramientos de los fiscales especiales no se dieron conforme a la ley, no hubo una convocatoria abierta, no hay una garantía de independencia en ninguno de los nombramientos de la fiscalía, y además el Consejo Ciudadano, que debió de haberse nombrado, aquí también es responsabilidad del Senado, no ha sido nombrado. Hay una figura que se llama el Plan de Persecución Penal, pues que es un plan que a las y a los ciudadanos nos va a ayudar a saber qué está haciendo la fiscalía, en qué está enfocando sus esfuerzos, pero además el plan trae una cláusula que dice que el plan lo hace el fiscal y lo pone a consideración de la ciudadanía para que nosotros veamos si en lo que se va a enfocar es realmente lo que nos duele, para que no se vaya a enfocar en cosas que consideramos que no son tan trascendentes, por ejemplo, como cosas que implican la vida y la privación de la libertad de las personas. Todo eso sí ha quedado documentado que no se ha cumplido. El fiscal ha incumplido con la ley orgánica. Aunado a eso, vemos mucho alejamiento de las víctimas. No hemos podido sentarnos con él a construir estrategias conjuntas de cómo avanzar en los casos. Y bueno, se suma también el hecho de que ha habido varias propuestas de reforma ya para la ley orgánica de la Fiscalía que reducen los derechos de las víctimas, reducen los derechos como ciudadanos, y nos parece que pues lo que viene del caso del general Cienfuegos es como la gota que derramó el vaso frente a lo que estamos viendo. Entonces, lo que nosotros creemos es que aquí hay una falla grave en el cumplimiento de la autonomía
que establece el artículo 102 de la Constitución. El caso del general Cienfuegos no fue manejado de manera adecuada, es una muestra muy clara. Vemos que fue movido y principalmente, y además así lo ha reconocido el propio fiscal en entrevistas que tuvo, por ejemplo, como la de Carmen Aristegui, que él ni siquiera se enteró de lo que estaba haciendo Relaciones Exteriores frente al caso, cuando él tendría que haber sido una figura central en colaboración, no malentender la autonomía. Ahí tendría que haber habido una colaboración muy cercana con Relaciones Exteriores, con el presidente mismo de la República para saber cómo afrontar el caso. Entonces, hay un incumplimiento en la autonomía del propio fiscal y hay un incumplimiento en observar la ley orgánica. Y teniendo las condiciones que tenemos en el país, creemos que se requiere alguien que realmente tenga la voluntad de darle una vuelta a esta impunidad histórica que venimos viviendo desde hace muchos gobiernos atrás, ¿no? Finalmente tenemos una fiscalía autónoma que puede armar equipos de manera diferente, que puede incluso, Adriana, traer expertos internacionales, como se está haciendo, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, para que ayuden a pensar cómo darle la vuelta, cómo armar equipos, cómo trabajar conjuntamente con la fiscalía, y eso no está sucediendo. Entonces, justamente también lo que él señala en la entrevista de Carmen Aristegui es preocupante, porque pareciera que volvemos a estos esquemas antiguos que hemos escuchado mucho, de que la responsabilidad de investigar es de las víctimas, ¿no? Y la responsabilidad de denunciar es de las víctimas. Creo que al fiscal se le olvida que existe una obligación de investigar de oficio, ¿no? Es decir, que ni siquiera requieres una denuncia en muchos de los casos, ¿no? Para iniciar investigaciones independientes, y que además la carga de la prueba, pues quien la tiene es la fiscalía, no las víctimas o quien denuncia. Ese es un error muy grave que además, o sea, ha sido objeto ya de señalamientos internacionales para el gobierno mexicano, ¿no? De que quien tiene que investigar es la propia fiscalía. Estamos calificados por organismos internacionales de derechos humanos como un país que mantiene la impunidad, y creemos que si el presidente, porque el presidente lo ha dicho, lo dijo al principio de su mandato, que él quería pacificar al país, que él quería poner todos los esfuerzos en las víctimas de desaparición, y eso pasa por la fiscalía. No puede no pasar por la fiscalía. Hemos visto también, Adriana, bueno, tú misma lo viste, hay una contradicción fuerte ya al interior del propio gobierno. O sea, tenemos a la Secretaría de Gobernación saliendo a rechazar una propuesta de ley orgánica de la Fiscalía. Claramente salió a decir, no avalamos esto, estamos en contra. La propia Comisión Nacional de Búsqueda ha salido a denunciar que no hay colaboración de la Fiscalía para el tema de la búsqueda. Las víctimas lo han dicho, hay una malinterpretación de la autonomía, y este país lo que requiere es, evidentemente, autonomía para investigar objetivamente a quien tú tengas enfrente, con los hechos que tienes. Esa es autonomía. Que la decisión de investigar se tome de manera objetiva frente a los datos que tengas para investigar a la persona, pero que no estés condicionado ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, ni por ningún poder fáctico de cómo llevar a cabo tus investigaciones. Entonces, frente a esto, la facultad se mantiene aún, está en la Constitución, del propio presidente de remover al fiscal. Y además el presidente tiene una responsabilidad también sobre el fiscal nombrado, porque tú recordarás que parte del nombramiento implica que el presidente hace una propuesta. Por eso es tan importante que vigilemos los nombramientos, porque hay una carga fuerte, hay una responsabilidad de a quién propone el presidente para que sea nombrado por el Senado. O sea, aquí hay una responsabilidad del presidente de revisar si el fiscal está cumpliendo, sí, de manera autónoma, con lo que la Constitución le ha encargado. Nosotros consideramos que no, ¿no? Y esto además se tiene que observar. El propio alto comisionado de las Naciones Unidas, sacando un comunicado a raíz de la propuesta que viene de la ley orgánica para modificar todas las figuras de las que te he hablado, ha llamado al propio Senado para que haya una evaluación de qué es lo que está dificultando que tengamos una transición de lo que fue la PGR a la actual Fiscalía. El propio alto comisionado está diciendo, necesitamos que ante el Senado se nos diga en qué está fallando, cuál es el diagnóstico y por qué se requiere una nueva ley. Entonces, no se va a poder pacificar un país si no hay justicia. No se va a poder pacificar un país si sigue habiendo impunidad. En el caso de Carla Pontigo, un caso de feminicidio que nosotros representamos, la Suprema Corte lo dijo clarísimamente. La impunidad
manda un mensaje de que la violencia es permitida. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que se están mandando de las instancias de procuración de justicia? Y en este caso, obviamente estamos viendo la Fiscalía Federal, pero yo digo que también hay que voltear a ver a todas las estatales, porque mucho de lo que estamos viendo acá seguramente lo están viviendo víctimas en los estados. Requerimos una transformación profunda ahí, Adriana. No podemos seguir teniendo esta situación y no podemos también seguir permitiendo que desde el poder del fiscal o de la fiscal, se esté, digamos, criminalizando a las víctimas o criminalizando a quien exige una rendición de cuentas, porque ese es nuestro derecho ciudadano, pues. Así es, Ana Lorena. Pues te agradezco mucho esta amplia explicación. La verdad es que también coincido, creo que debemos tener una explicación mucho más amplia del papel de la FGR, particularmente de su titular Alejandro Gertz Manero, en este caso, en la exoneración del general Cienfuegos. Si me permites, Ana Lorena, seguimos en contacto. Por el momento te agradezco muchísimo la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana.